ya todos la conocen. Virginia Francisco es instructora de meditación y espiritualidad de forma independiente, intérprete de conferencias y cofundadora de Guía Espiritual. Y vamos a estar charlando con ella. Y bueno, el tema que propusimos, Vir, que yo sé que vamos a tirar el disparador y después, bueno, la vida nos irá guiando. La claridad de una mente en silencio. Cómo trabajar con nuestra mente para ser la compañera y colaboradora de nuestro despertar interior. La posibilidad de vivir una vida más plena y feliz. ¿Qué quiere decir esto, Vir? La claridad de una mente en silencio. Exactamente en el corazón de lo que podemos llamar el trabajo interior, Fran. Y como estamos en espacios, tanto Ya la Luna como Guía Espiritual, que se abocan a eso, ¿no? Sabemos que cada espacio tiene sus propuestas y sus valores y sus invitaciones. Y la invitación de estos espacios es que todo aquello que es potencial en nosotros, en nuestra dimensión interior, pueda con las prácticas y las invitaciones apropiadas convertirse en vivencias y experiencias concretas. Entonces, por eso tenemos que tocar el tema de la mente cuando buscamos despertar nuestro potencial interior. ¿Qué queremos decir con esto? Conocemos muy bien el cuerpo y su potencial, sus capacidades y aptitudes. Conocemos bastante bien nuestra mente y nuestras emociones, porque todo el tiempo lidiamos con ellas, y a veces es tanto el contenido que nos presenta el cuerpo, tantas las imágenes y las sensaciones y emociones que tenemos, que esta otra dimensión interior y espiritual queda tapada y olvidada. Entonces, es necesario plantearnos qué es lo que está taponando el acceso a nuestra dimensión más profunda. Nos interesa mucho encontrar la manera de desentorpecer y de destapar aquello que frene el acceso a nuestra dimensión interior, porque en esa dimensión interior está todo lo que buscamos, sencillamente. La sabiduría para, por ejemplo, saber cómo apropiadamente navegar circunstancias como las que estamos viviendo en el mundo. Una pandemia, la cantidad de cosas que vemos que se pierden, comenzando por la vida, la integridad, la salud, el bienestar, y solamente una sabiduría mucho más vasta que nuestra capacidad de imaginar nos puede ayudar a navegar con libertad interior estas circunstancias, que es cierto que están acá y requieren que tomemos decisiones y que sepamos cómo hacer el mejor uso de lo que está pasando. La capacidad de sentirnos plenos en toda circunstancia. Nosotros no podemos atarnos a que nos vaya bien para sentirnos bien y entonces quedar librados a tener suerte de que nos pasen cosas buenas y lindas y agradables para ser felices y plenos. No, tenemos que necesariamente, primero, enterarnos y segundo, acceder a nuestra propia fuente interior de fuerza, de sabiduría, de libertad, de capacidad, de plenitud y de felicidad. Por todo esto nos interesa acceder a nuestra dimensión interior. Y a veces nos quedamos a mitad de camino, o porque no sabemos qué está, porque respecto del ruido que hace la mente, y por eso es el tema de hoy, esta dimensión interior es más silenciosa, ¿no? A veces en las tradiciones se explica, en las tradiciones espirituales se dice, nuestra conciencia interior susurra, y la mente grita, y las emociones también. Entonces es como esa imagen de estar en una fiesta con el celular en el bolsillo y no escuchar qué está sonando, porque es tanta la estridencia y el ruido ambiente de las conversaciones, de las risas, de la música, que ese mensaje importante tal vez que tenemos que recibir no nos llega porque no lo podemos oír. Ahora, si cada tanto en la fiesta, en el ruido, podemos salir a una terraza más retirada o un espacio más silencioso, ahí sí vamos a poder estar disponibles para recibir un llamado importante. Y esta imagen la pongo porque es lo que habitualmente pasa en nuestra experiencia. La mente hace mucho ruido, está llena de pensamientos, de ideas, de proyecciones, de imaginaciones,
todo esto no viene solito. Todo esto viene de la mano de emociones, o sea, no es solamente las imágenes, sino que ellas traen y sus propias cargas emocionales, más lo que nos pasa en el cuerpo, y es muy natural entender por qué esta dimensión es olvidada o no aprovechada, porque requiere cierta pausa y cierto silencio, ¿no? Entonces, es por eso que es muy importante saber que la mente y el cuerpo son fabulosos instrumentos. Imagínate que todo lo que hacemos es gracias al uso apropiado de nuestro cuerpo para construir, tocar, ir, venir, todo lo que podemos movernos y hacer gracias al cuerpo y las maravillosas posibilidades que nos brinda. Y la mente también es un instrumento y es una herramienta que nos permite generar, construir, crear, resolver, entender. Ahora, cuando el instrumento se exacerba, ¿no? Es como tener una computadora que todos sabemos, más en estas épocas, lo fantástico que es tener una buena computadora que cumpla las funciones y nos resuelva. Por ejemplo, los dispositivos que nos conectan en este momento. Y podemos estar compartiendo esta charla pese a que no estamos juntas, ¿no? Y toda la gente que nos está acompañando ahora, que aprovechamos otra vez a saludar y agradecer que estén con nosotras acá. Ahora, si mi vida estuviera regida por la computadora, sería bien distinto, ¿no es cierto? Una cosa es que yo elijo en qué momento sentarme frente a la computadora y qué función pedirle que realice. Y otra cosa es delegar en la computadora las decisiones de mi vida, los modos de vivir, de relacionarme, de participar de la existencia. Ahí enseguida nos daríamos cuenta de que no sería apropiado porque la computadora no fue diseñada para gobernar nuestra vida. Fue diseñada para ser un eficaz instrumento que acelere procesos, que facilite experiencias y que haga posible muchas cosas. Nadie duda de ese valor. La mente es parecido, muy parecido a una computadora. Funciona en base a información previamente cargada y da muy eficaces resoluciones y respuestas. Esto que nos permite conectarnos ahora es el resultado de mentes puestas con mucha eficacia a trabajar y a crear y a generar nuevas posibilidades. Pero no le daríamos a la computadora la facultad de dirigir nuestras vidas, y de igual manera la mente es un maravilloso instrumento, pero es acotado y limitado en su posibilidad. Una pandemia como la que estamos viviendo y situaciones que nos descolocan y que nos hacen perder las seguridades que hemos tenido en el pasado, requieren de algo mucho más vasto en su capacidad que la mente condicionada. Requieren una sabiduría interior, una sabiduría que es mayor que la inteligencia y que la capacidad intelectual. Una sabiduría que es capaz de nutrirse del conocimiento total de la vida y del universo. Y ahí es cuando entramos en esa dimensión más profunda. Por eso hacemos todas las prácticas que propiciamos en nuestros espacios, ¿no es cierto? Para poder aprender, acceder, a conectarnos y aprovechar la dimensión espiritual que ya contiene las respuestas de las preguntas que tenemos. Ya ofrece las resoluciones a las dificultades que tenemos en los ámbitos de nuestra vida. Y la mejor de las resoluciones es cuando el cuerpo está equilibrado, disponible, suficientemente sano como para colaborar en este proceso de crecimiento. La mente y las emociones pueden alinearse y colaborar también a la instrucción o la guía o la alineación, la propuesta de nuestra dimensión interior. No interfieren, no hacen ruido y llevan para el otro lado, sino que con todas sus capacidades colaboran. Y entonces el director de toda esta orquesta, porque podemos decir que es como una orquesta, ¿no es cierto? Lo del cuerpo, la mente, las emociones, que a veces
se riñen un poco, una quiere ir para un lado, otra va para el otro, hay un tironeo. Alguien tiene que dirigir todo esto que está pasando acá adentro. Bien, si nosotros le damos a la mente esa función, conducí y dirigí todo lo que está pasando en tu experiencia, la mente con la mejor de las voluntades va a hacer lo que puede, pero en el mejor de los casos va a usar información del pasado para tomar decisiones. Y quien debe realmente pararse en el medio de todo este despliegue de maravillosas aptitudes y capacidades es nuestro ser consciente, nuestro ser presente, lo que llamamos la conciencia, la dimensión espiritual. Poco importa qué nombre le damos, queda claro que es la capacidad de percibir totalmente y restrictamente todas las experiencias que tenemos. Y allí está contenida la información total, no es un punto de vista nuestra conciencia, nuestra mente es un punto de vista. Entonces, en el mejor de los casos, esa conciencia es como el sol y alumbra con su luz las capacidades físicas, mentales, emocionales, y ahí realmente se hace una combinación virtuosísima. No cuando cada parte está librada a su mejor decisión, sino cuando hay un factor rector que ordena, hay una dimensión que acomoda todo eso. Y cuando claramente cada parte recibe una instrucción clara conforme a su capacidad, porque la pobre mente cuando le decimos dirigí nuestra vida, se estresa. El cuerpo, cuando le decimos al cuerpo cosas, haceme feliz, al cuerpo, pobre cuerpo, el cuerpo no está diseñado para eso, ¿no? Entonces, cada parte se desequilibra, se angustia, se estresa, y esta dimensión que ordena es capaz de reconocer. Se frustra, ¿no? Y es capaz de reconocer la función de cada una y darle eso que lo llene de gozo, porque cuando nosotros somos y fuimos padres y hemos tenido chicos chiquitos, a un chiquito de 4 o 5 años, que claro que tiene capacidades y aptitudes, pero no le podemos pedir que resuelva grandes enigmas de la vida, pero sí cosas que están a esa edad preparados, lo hacen gozosamente cuando les pedimos que participen de pequeñas responsabilidades, que puedan hacer pleno uso de la libertad, que pueden usar tomando las decisiones que pueden y están capacitados para tomar y que colaboren del proceso total familiar o educativo, lo que fuera. Vemos que los chiquitos enseguida, con mucha alegría y gozo de ser colaboradores, participan. Y pobrecitos se estresan si les pedimos que cumplan la función de un adulto a los 4 años, porque sencillamente, por más que tengan la intención, no lo pueden hacer. Y a veces lo que nos pasa, Fran, es eso. Estamos pidiendo al cuerpo y a la mente que cumplan funciones que no están hechos para cumplir, como darnos plenitud, darnos libertad interior, darnos sabiduría, darnos soluciones que solamente pueden venir de una dimensión inmensa y vasta que no están acotadas por experiencias pasadas, ¿no? Sí. Y así nos damos cuenta de que la mente, entonces, ¿por qué hablamos de la necesidad de una mente en silencio para poder acceder a esta plenitud y a esta felicidad? Porque la mente tiñe a todo de su color, ¿no? Y lo más parecido a la mente es un par de anteojos, ¿no? De lentes. Sepamos que eso, salud, esos anteojos pueden estar en distintas condiciones. Esos anteojos pueden estar limpitos, pueden estar muy transparentes, purificados, digamos. Y entonces, si yo uso anteojos que están limpios, veo lo que me rodea sin distorsiones. Si esos anteojos están empañados, salpicados, con cosas, sucios, y aparte las lentes están coloreadas de una cierta tonalidad, por más que tenga intención de ver con claridad, algo va a entorpecer mi visión. Entonces yo miro, por ejemplo, la nieve y estoy convencida de que es naranja,
porque las lentes que estoy usando para mirar tienen esa tonalidad. Entonces yo estoy convencida de que la nieve es naranja. Si yo limpiara los anteojos que estoy usando, volverían a recuperar su transparencia y entonces yo podría, al mirar a través de estas lentes limpias, ver que la nieve no era naranja, era blanca. La mente funciona igual y nosotros miramos la vida, el mundo y cada experiencia a través de la mente. Cuando la mente está agitada, está empañada, quiere decir que está perturbada, está llena de contenidos, ¿no? Entonces yo miro la realidad y veo perturbación, veo agitación, veo imperfección, veo desarmonía. Por eso todas las prácticas que nosotros en nuestros espacios compartimos y también hacemos nosotros, por supuesto, es para limpiar la mente, para purificarla, para que no distorsione lo que miramos. Y las prácticas que aquietan, apaciguan la mente, reducen su capacidad de distorsionar. Y a medida que la mente se hace más armoniosa, cuando mira, ve un mundo más armonioso. Una mente apaciguada mira un mundo en paz. No un mundo inerme, no un mundo quieto, pero un mundo donde todo lo que sucede está imbuido de una esencia de paz, de sentido, de perfección. Y por eso las personas que trabajan sobre sí mismas, apaciguando su mente para que pueda reflejar fielmente ese sol de la conciencia sería, es que empiezan a encontrar una actitud más de reverencia hacia la existencia, porque se le empieza a revelar ante su propia visión la belleza, el bien y la verdad, como decían los antiguos filósofos griegos, que son el reflejo de la esencia más profunda en cada una de las cosas. O sea, cada una de las cosas que existe, más allá de su apariencia externa, contiene una parte, una dimensión de bien, de verdad y de belleza. Siempre todo lo tiene. Y es en nosotros que está esa capacidad de desarrollar la visión que nos conecta con esos aspectos. Y ese es el camino en el que nos encontramos, ¿no? Que hay trabajo que podemos hacer sobre nuestra mente, dándole a través de las herramientas apropiadas, y acá hay un espectro enorme de prácticas. Pero comenzamos primero por limpiar esa agitación mental, apaciguar. También, como usamos la imagen de los anteojos, también podemos quitarnos los anteojos y ver la experiencia sin intermediación alguna de un instrumento. Esto también es una capacidad. Sería como algo más, tal vez, avanzado, más sofisticado en nuestra propia experiencia interior. Pero sepamos que perfectamente con prácticas que propician nuestro silencio interior, se empiezan a hacer pequeñas brechas en esos contenidos mentales. Y pueden ser atisbos de 1 o 2 segundos, no importa, alcanza 1 o 2 segundos de mente quieta. Alcanza para que el sol de la conciencia se refleje completamente. Y eso genera en nosotros grandes transformaciones, una gran armonía, porque sabemos que hay la posibilidad de tener una experiencia directa del ser que somos y de aquello que es la esencia de todo lo que es en estos momentos de conexión, que son realmente muy, muy transformadores, y que la vida a partir de allí se va llenando y cargando, impregnando de sentido interior. Y esto es muy importante porque nos permite
depender menos de las circunstancias, de lo que nosotros llamamos que nos vaya bien, ¿no? Porque esto, aun cuando nos va bien, y hay momentos en que la vida nos puede sonreír y estamos en circunstancias favorables, aun cuando es así, si dependemos de que esas circunstancias sigan así para seguir sintiéndonos bien, en algún momento no vamos a estar bien porque sabemos que las circunstancias cambian constantemente. Entonces, esta propuesta de despertar estas capacidades interiores son necesarias para poder sostenernos cuando las circunstancias cambian, como es esperable que lo hagan, ¿no? Y ya no lo vamos a sentir ni como un castigo, ni como una amenaza, ni como una injusticia, sino como algo natural y esperable que todo. Y nosotros, en vez de estar resistiendo y bloqueando el fluir de la vida y pasándola entonces mal, porque toda resistencia genera sufrimiento, se nos presenta esta posibilidad de sumarnos al fluir de la vida y ser una voz en un inmenso coro, no una voz disonante, una voz consonante con todo lo que es, ¿no? Entrar colaborativamente en el fluir de la existencia. Y para eso tenemos que estar abiertos, que estar aquietados, que hacer silencio, regalarnos pausas, empezar de a poco a valorar y a disfrutar de esas pausas. Porque si no estamos habituados, es tanto la constante estimulación que tenemos de experiencias, de intensidad, de ruidos, de movimientos, de propuestas, que hemos perdido, ¿no? Esa costumbre y ese hábito de aquietarnos para que la mente pueda, a su vez, apaciguarse y transformarse, en vez de en una superficie embravecida y distorsiva, en un espejo quieto, donde toda esa belleza del sol que brilla sobre nosotros todo el tiempo, que es el sol de nuestra propia conciencia, pueda ser fielmente reflejado y no sistemáticamente distorsionado. Y tenemos que saber que esa es una capacidad en cada uno de nosotros. No es que hay ciertas personas que pueden aquietarse y reflejar de manera fiel la luz interior, esta capacidad constante de brillar. Fijémonos que el sol brilla siempre, ¿eh? Aun cuando en la Tierra es de noche, el sol sigue brillando. No es que se apague y se enciende. Y esta capacidad interior de la conciencia brilla siempre, siempre, aun cuando dormimos. Esa capacidad de percibir sigue activa, siempre. Entonces empezamos en nuestra vida a saber que nos podemos orientar en un sentido hacia la experiencia dando la espalda al sol, o podemos girar y orientarnos hacia el sol de la conciencia, que es cuando abrazamos estas prácticas de presencia, de atención, de conexión, de contemplación, de meditación, como queramos llamar esta vuelta a nosotros del viaje que hacemos por el mundo. Volvemos a mirar hacia adentro y a orientarnos hacia esa fuente luminosa consciente. En el momento que hacemos eso, claro que si nos orientamos hacia la luz de la conciencia empezamos a recibir su brillo. Es instantáneo, es inmediato. No requiere un proceso dilatado en el tiempo, ¿no? Si doy la espalda al sol, veo la oscuridad y en el momento en que me oriento hacia el sol, recibo su luz. No hay dilatación, no hay entrenamiento que se requiera. Y luego vemos qué hacemos ahí, ¿no? El que piensa que
que necesita un entrenamiento o que se va a dar en el tiempo, vuelve a ser la mente con sus realidades, con sus discursos, con sus lentes. Exactamente. Y es como la zanahoria del burrito, ¿no? Entonces, vamos con tantas ilusiones hacia el futuro, creyendo que en el futuro va a haber algo que nos complete, anhelando que en el futuro haya algo, aparezca algo, vivamos algo. Aún la iluminación en los buscadores espirituales hacen de la zanahoria la iluminación como si fuera una experiencia que voy a tener en un momento futuro cuando sea apto. Pero en algún punto, claro que vamos mejorando y siempre hay un terreno de evolución y de crecimiento. Esto no termina nunca y si hablamos de crecimiento, hablamos de una evolución a lo largo del tiempo. Pero a lo que nos referimos aquí es que el reconocimiento de esta dimensión espiritual, de la conciencia presente, de nuestra divinidad interior, de nuestra verdad, de nuestra naturaleza real, el yo superior, como sea que lo llamemos, se produce instantáneamente en el presente, porque está en el presente, porque es el presente, no mediado e interpretado por una opinión mental. Entonces, todo el tiempo que estamos conectados directamente con nuestra experiencia presente, estamos en la dimensión de nuestro ser interior. Y si no dejamos que la mente nos convenza y nos seduzca a salirnos del presente, porque empezamos a elegir ahora estar presentes, es que inmediatamente empezamos a impregnarnos de los deseables atributos de la presencia. El primero de ellos es la paz, ¿no? Es otra manera de llamar a la felicidad. A veces la felicidad nos confunde porque nosotros usamos el término felicidad atado a ciertas circunstancias o experiencias o, ¿no?, sucesos. Y paz es algo que podemos descubrir dentro de nosotros, con independencia de lo que estén ofreciéndonos las circunstancias. Entonces, a eso accedemos cuando estamos presentes. Esta pausa y este silencio son el modo de entrada a que nos quedemos quietitos. Imagínate que vos sos una flor con perfume, ¿sí? Pero todo el tiempo te estás moviendo. Entonces, esa fragancia que es tuya, porque si sos flor, esa fragancia emana de vos misma, de tu propia esencia, pero al moverte todo el tiempo, la fragancia como que te sigue de atrás, no podés olerla porque el movimiento hace que esa fragancia quede atrás como una sombra. Hace falta que la flor se quede quieta para que entonces esa fragancia la rodee y se haga evidente, pueda ser sentida. Y en ese sentido, la fragancia de la paz, la fragancia de la sabiduría, la fragancia de la creatividad, de la alegría interior, son nuestra propia esencia. Están allí esperando que nos quedemos un poco quietos para que tengan oportunidad de emanar, de mostrarse, ¿no? Hay que quitar ese tapón del ruido mental que mantiene dentro del envase, ¿no?, toda esa fragancia. Y por eso decía al principio, se requiere que nos abramos, ¿no? Esta simple actitud de me aquieto, hago una pausa y me abro para que el momento mismo se me revele y me muestre qué es. No yo definir, yo opinar, yo contarle, yo emitir expectativa respecto de algo, ¿no? Como en un diálogo. Hasta ahora en el diálogo de nuestra vida estuvimos hablando nosotros todo el tiempo y la vida nos escuchó calladita, la existencia nos escuchó hablar, pensar, desear, recordar, anhelar, proyectar, imaginar. Nos escuchó hablar toda la vida.
ahora es momento de poder hacer silencio, una pausa, y dejar que la vida nos cuente a nosotros. Por ejemplo, ¿qué quiere hacer con nosotros la vida? Y rara vez preguntamos así. Imagínate despertarte cada mañana, hoy estamos todavía al comienzo de este bello día primaveral, y poder preguntarle a la vida, ¿qué querés de mí hoy? Porque esta existencia que nos creó, que nos puso acá, es infinitamente inteligente y tiene deparado para nosotros el mejor despliegue, tiene para nosotros la función más apropiada, es quien dirige todo este despliegue. Nosotros somos apenas un actor, ¿no?, que representa una parte. Y entonces somos el actor que, en vez de hasta ahora que hemos entrado caóticamente en la escena que no nos tocaba, nos pusimos a hablar cuando no era nuestra parte en el guión, interferimos con lo que otros actores tenían para decir, porque no sabíamos conducirnos apropiadamente en esta obra universal, ¿no? Hicimos lío. Sí, sí, sí. Y nos damos cuenta cuando miramos alrededor, esta obra está resultando un caos, ¿no? Acá esta obra no está funcionando bien. Y es hora de que cada parte se dirija al director, ¿no? Deje de hablar y actuar caóticamente y digamos, paremos, miremos al director a ver cuál era la idea de esto cuando nos puso en el escenario y qué nos tocaba hacer. ¿Cuál era mi rol? ¿Cuál era mi función? ¿Qué se supone que tenía que hacer para el mejor de toda la obra? Porque si cada partecita hace esto, y si cada mente se silencia y se pone al servicio de esa inteligencia que dirige toda esta obra, va a empezar a haber armonía en vez de caos en esta obra. Y somos en ese sentido, si volvemos a la computadora, hay un servidor central y nosotros somos terminales. Y la información total que permite que, que las partes no se choquen entre sí es que hay una inteligencia total que a cada uno armoniosamente le da su función y le dice en base a sus aptitudes qué hacer, igual que las células de nuestro cuerpo. La célula del riñón sabe que tiene que cumplir una función muy específica en el riñón. Y no se le ocurre decir, ah, no, yo hoy me voy a instalar en el corazón y voy a empezar a hacer lo que hago en el riñón en el corazón, porque me pinta que es más divertido estar ahí. Si cada célula empieza a hacer eso, claro que el cuerpo es un caos y se desequilibra. Para que el cuerpo funcione bien, cada célula tiene que entender que tiene una función para cumplir dentro de un órgano. Ese órgano tiene que entender que tiene una función para cumplir dentro de un sistema. Cada sistema se da cuenta de que cumple una función dentro del cuerpo. Y fíjate cómo cada uno atendiendo a su lugar, a su función, a su capacidad, contribuye al bien de la totalidad. Y como resultado ese cuerpo es vigoroso, saludable y puede estar en armonía. ¿Mm? Y así es con nosotros, entonces. Poder aquietarnos para prestar atención a esa conducción, a esa dirección que es esta dimensión, esta inteligencia interior que a nadie le falta, pero que pocos consultan. Y empezar a actuar y a vivir en consonancia con esa inteligencia, respondiendo a esa inteligencia. Si los planetas giran en sus órbitas, si las semillitas se convierten en árboles. Sí, 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 Fran. Y acá entra a participar la aceptación. Exacto. Y eso es muy importante en consonancia, porque ¿cómo hacemos esto entonces? Si alguien dice, bueno, muy bien,
¿Cómo dejo de ser generador de caos y cómo me hago colaborador y partícipe de la armonía? Creo que si a todos se nos hace esta pregunta, vamos a elegir contestar, ¿no? Quiero ser colaborador de la armonía para mí, para todos, ¿no? Porque esa armonía va a beneficiarnos a todos. La manera es a través de la actitud de la aceptación, como vos decías, Fran, y de la entrega. Esta actitud de aceptación y de entrega es el poder reconocer que esta existencia es regida y movida por una inteligencia muy natural, que está presente en todo, pero que necesita ser consultada, ser accedida, ¿no? Es como una capacidad, todos podemos tener la capacidad, pero no necesariamente usarla. Entonces, estas prácticas que hacemos y compartimos en los espacios de los que participamos, ¿no? Son prácticas para aprender a conectarnos con esta inteligencia que nos va a permitir aceptar las cosas como son, sin interferir, sin bloquear. Queremos ayudar, pero nuestra intervención genera más sufrimiento que paz. Porque la intervención la hacemos desde la mente, desde el juicio, desde la opinión, que no es acertada, ¿no? Como explicamos los anteojos que están empañados. Entonces, por más que tenemos buenas intenciones, nuestra intervención termina generando o simplemente propagando el sufrimiento que hay. Y en cambio de hacer esto, si podemos tomar decisiones desde mi yo más intuitivo, mi yo más calmo, mi yo más inspirado, más iluminado, literalmente por la luz de la conciencia que siempre está brillando. Pero ahora simplemente descubrimos esta capacidad de orientarnos hacia la conciencia interior y de escuchar, de quedarnos en silencio, ¿no? Esto que hacemos en las prácticas. Aunque el cuerpo pueda estar moviéndose, ¿no? Sabemos, pero es este silencio interior, ¿no? De poder escuchar qué es lo que la vida propone. Y en vez de resistir y de bloquear, poder fluir con lo que la vida propone. Eso es lo que va a permitir que todos seamos colaboradores de la evolución y de la armonía, porque este universo no es caótico y tiende a la evolución, tiende a la armonía y tiende, en términos de nosotros, los seres humanos, a conducirnos a nuestro máximo despliegue, que es nuestro despertar de la conciencia, que es lo que está faltando, ¿no? Prestamos mucha atención al cuerpo y a la mente y hemos descuidado, ¿no?, esta dimensión interior. O sea que el universo, cuando le permitimos, eso es lo que pasa. Nos ayuda a crecer, a evolucionar, nos ayuda a vivir, a crear armonía y favorece nuestro máximo despliegue. Eso es lo que quiere el universo hacer a través de todas sus formas: crecer, evolucionar, llevarlas a su máxima posibilidad. Hermoso. Para esto, claro que necesitamos, primero, saber que esto es posible. Dos, como tenemos referencias en nuestra vida cotidiana, en nuestra experiencia, de todo lo contrario, no de aceptación, sino de interferencia con la existencia, y esa interferencia, ¿por qué no ayuda?
porque la interferencia que nosotros hacemos con la existencia proviene de dos cosas, o de nuestros miedos o resistencias, o de nuestros deseos o impulsos. Y por eso es que no resulta, por eso, ni en nuestro pequeño ámbito resulta, ¿no? Si es que no logramos conectarnos con nuestro centro consciente y de paz, que pueda sostenerse independientemente de toda circunstancia que estemos viviendo. No porque estemos desesperados, sino porque la circunstancia cambia siempre, pero empezamos a descubrir que hay una dimensión interior que no cambia, ¿no? Es como, por eso lo comparamos al sol. A veces está nublado, a veces está despejado, a veces hay viento, a veces hay calma, pero esto al sol no le afecta. El sol no cambia su capacidad de irradiar y de brillar. Esas condiciones climáticas no afectan al sol. Y las condiciones climáticas de nuestro cuerpo y de nuestra mente, de las circunstancias, tampoco afectan al sol de la conciencia. Cuando aprendemos a conectarnos y asumir ese punto de vista, a habitar esta dimensión, no es solamente que la tenemos, la conciencia, es que somos eso. Es que se puede corregir esa exagerada identificación que tenemos con el cuerpo y con la mente. Eso se va dando también como una maduración interior. Y en la medida que vamos aprendiendo, y como decía, no tenemos muchos referentes, entonces es muy importante nutrirnos de enseñanzas espirituales, de escrituras sagradas, leer mucho y acercarnos a la experiencia de la vida de los seres que han despertado esta dimensión interior, enormes maestros de todos los tiempos, de todas las tradiciones, de la antigüedad, de la modernidad. Siempre ha habido seres despiertos. Y podemos entonces acercarnos, arrimarnos para nutrirnos, para inspirarnos, para recordar. Esto es muy importante, porque el estado de conciencia predominante en el mundo que nos rodea es de profunda inconsciencia. Y todas las acciones están motivadas por el miedo y la resistencia y por el deseo y el impulso. Cuando encontramos referencias de seres que viven desde su paz, ¿no? Esa paz más allá de toda comprensión, porque no es intelectual, llama mucho la atención y son profundamente inspiradores. Entonces tenemos que aprender a nutrirnos de esas enseñanzas, prácticas, ejemplos y referencias para poder gravitar nosotros. Hasta ahora hemos gravitado en torno de los deseos y los miedos de la mente y no nos fue bien. No nos fue bien. Que te vaya bien quiere decir que cada día celebras la existencia porque fuiste capaz de reconocer el bien, la verdad y la belleza en todo. Y el bien, la verdad y la belleza en todo son condiciones esenciales e inseparables de lo que todo es. Nosotros tenemos que desarrollar con práctica la capacidad de ver a esa profundidad para que se nos revele el bien, la verdad y la belleza de todo. Y ahí nuestra vida, ¿qué va a ser? Una expresión del ser que somos, una celebración del ser que somos, una comunicación del ser que somos y un compartir el ser que somos. Y eso es una bella posibilidad que se nos da. No nos permitamos desperdiciar esta posibilidad. Sí, la verdad. A ver, voy a mirar si tenemos algunos comentarios, te los voy a ir leyendo. ¿Qué nos recomiendas? Alguien ha dicho, ¿qué nos recomiendas leer? Hay mucho, yo siempre recomiendo empezar por Eckhart Tolle, que es muy simple, es muy claro, es occidental, porque muchas de estas enseñanzas, claro, vienen de culturas
a veces orientales y no son del todo familiares a nosotras. En el caso de Eckhart es el ejemplo de alguien cercano en el tiempo, en nuestra cultura, que habla en nuestro lenguaje, en nuestra capacidad, alguien que pasó por experiencias como cualquiera de nosotros, de profunda desazón y frustración, como vos, Fran, decías al principio, y depresión, y a fuerza de eso pudo encontrar dentro de sí mismo esta fuente de la que estuvimos hablando todo el tiempo, y con la práctica de estar presentes, ¿no? De que la mente deje de sacarnos de acá y nos devuelva. Eckhart Tolle, que recomiendo para empezar. Hay muchos autores y en la medida en que empecemos por ahí, vamos a ir encontrando seguramente otros autores y propuestas. Sepamos que cuando nace en nosotros esa inquietud, preguntando así, van a llegar a nosotros también todas las herramientas y las respuestas que vamos necesitando. Es cuestión de gusto, pero hay muchos autores. Bien, acá Andre dice, siempre tan atinada y sentida cada una de tus palabras. Gabriela dice, fluir con Virginia, la quiero en mi mesa de luz. No sé, quiero contestar a eso, ¿no? porque no es algo que nadie, ni Virginia, ni Fran, ni nadie te pueda dar, porque sencillamente es algo que sos. Y esa es la buena noticia. Es más fácil que eso. Es más fácil que eso. El sol del que estuvimos hablando, como metafórica o figuradamente, sos vos mismo. ¿No? Sos vos mismo. Si estuviste a oscuras es simplemente porque estuvimos así, ¿no? Y decimos, ay, está oscuro, que podés abrirte y podés mirar en tu interior, mirar realmente con vocación de investigar profunda y seriamente lo que encontrás, vas a descubrir todas esas aptitudes y esas cualidades tan deseables, esperando ser reconocidas, ¿eh? No hay nada que tengamos que agregar a lo que somos en este momento. Nada, nada. Más bien, descubrir y reconocer lo que ya somos. Todo ser humano lo es. Qué conmovedor y esperanzador, dice Rita. Hola Gaby, qué hermosas personas. Gracias, gracias, gracias. Qué claridad y simpleza para que podamos comprenderlo, dice Gaby. Me viene muy bien, es mi trabajo actual. ¿Cuáles son esas prácticas que nos permiten desarrollar nuestro yo intuitivo? Las prácticas son las prácticas de aquietamiento, las prácticas de presencia. Es decir, cualquier manera de estar acá y ahora. Tenemos prácticas de meditación, de atención plena, de contemplación, las que llamamos prácticas de presencia. Ciertamente el yoga en su manifestación más profunda es también eso, una invitación a usar los contenidos del momento presente para estar presentes. Entonces, la manera más simple, tradicionalmente la respiración es un vehículo muy simple, el seguir con nuestra atención la respiración, ya que respiramos en el presente, eso nos va a dar un foco, nos va a ayudar a quietarnos y nos va a mantener en el presente. Entonces, cada vez que la mente quiera irse, la traigo, nuevamente la traigo a este momento. Y como resultado de hacer eso, a lo largo del tiempo, y como cualquier arte requiere practicarlo y habitarlo, es que lo que vamos a descubrir es el presente. Empezamos con la respiración, pero terminamos percatándonos del presente siempre presente. Nadie sale del presente jamás. Entonces empezamos a descubrir que esa presencia está siempre disponible. Es la esencia de lo que somos. No se puede perder. No hay circunstancia que la pueda borrar, que la pueda disminuir, que la pueda afectar ni que la pueda quitar. Pero eso, más que oído, tiene que ser experimentado. A ver si esta presencia que soy sigue estando acá. Cuando me duele la muela, cuando no me duele la muela. Cuando estoy triste, cuando estoy contenta. Cuando estoy activa, cuando estoy ociosa. Esa presencia sigue acá, cambia. Y ese es el descubrimiento que tengo que hacer. Bien.
Acá dice, hoy se recuerda a San Francisco de Asís, colaborador de la armonía y partícipe de ella. Hermoso, hermoso el tributo Gracias. a San Francisco de Asís, que fue realmente uno de los referentes de la pasión por la presencia, ¿no? En la forma de la práctica de la devoción a Jesús, en el caso de San Francisco, pero con todas estas pautas que nosotros compartimos hoy, una entrega total a la voluntad divina. Vir, acá hay otra pregunta de Losi. Dice, ¿podés mirar tu interior si vivís en condiciones de extrema pobreza e indigencia? Sí, el interior es independiente de las condiciones que tengamos. Lo que pasa es que cuando hay condiciones extremas, como se señalan, hay que atender eso, porque alguien que apenas puede vivir porque está muerto de hambre, va a precisar seguramente primero calmar esa necesidad para poder dedicarse con toda su disposición a explorar. Pero claro que perfectamente pueden, no solo que pueden ser reconocidas, sino que muchas veces en esas circunstancias extremas es que aparece revelado el ser. Cuando ya no queda espacio donde ir, nosotros tenemos muchas opciones, muchas distracciones, muchas posibilidades, mil excusas para externalizarnos. Cuando no tenés nada, por ejemplo, hay muchas personas que ante la perspectiva de morir tienen una conexión instantánea con su ser. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos que el futuro en algún momento nos dé algo. Cuando eliminas la noción del futuro, solo te queda el presente. Y muchas personas, en la instancia de reconocerse cercanos a la posibilidad de morirse, hacen ese reconocimiento espontáneo del presente, porque ya no tienen un futuro a donde escaparse y a donde proyectarse. Entonces, a veces al contrario, en las circunstancias más extremas es que más espontáneamente aparece esta presencia. No porque nosotros nos tengamos que poner en circunstancias extremas para que aparezcan, no es necesario, si está disponible siempre. Pero a veces generan ese efecto, esas circunstancias. Acá otra persona dice, ¿debemos establecer rutinas en estas prácticas? Sí, para comenzar, es deseable hacer rutinas y hábitos, porque nuestros hábitos construyen, son la arquitectura de nuestra vida, ¿no? Entonces, una vez que establecemos el hábito, es como, ¿viste las vías del tren? Entonces, el tren no tiene que preguntarse, ¿para dónde voy? Un poco para la derecha, un poco para la izquierda. Se ve totalmente ayudado por el hecho de las vías, solo tiene que avanzar. Entonces, cuando nosotros, con inteligencia y con todos estos recursos que estuvimos compartiendo hoy, construimos los hábitos, no los construyen los miedos ni los deseos, los construyen este anhelo de contacto con la verdad y la libertad interior, son las vías por las que los hábitos nos van a llevar hacia eso. Entonces vamos a establecer un horario, un momento, un espacio apropiado para que esta práctica pueda desplegarse y pueda crecer. La práctica sola nos va a llevar, nos va a guiar. Vir, y un poco sumado a la respuesta anterior, se me viene la idea que en realidad también en situaciones de sufrimiento en las que por ahí estamos en vidas más acomodadas, pero con un interior tan atormentado y sufriente que nos lleva a esto que del momento presente y de, como decir, lo que quiero decir es que el sufrimiento no tanto está afuera, sino que está dentro. Sí, el sufrimiento tiene que ver con esto que pasa en la mente, porque pese a que nosotros de una manera muy simplista y facilista decimos, sufro por eso, y eso es algo fuera de mí, sea lo que sea, o algo que vino de afuera, ¿no? Puede ser una enfermedad, puede ser una pérdida, puede ser una circunstancia, puede ser algo que una persona me hizo o no me hizo, además. En realidad, el sufrimiento siempre es la respuesta que yo doy a eso. Esa respuesta es una interpretación que mi mente hace y yo soy dueña de esa interpretación. Entonces, ¿cómo construyo y qué sentido doy? Por eso hablamos de la aceptación. Si sucede, conviene. Entonces, si llega acá, aunque tenga la forma de la incomodidad, del dolor, del sufrimiento,
las cosas no son caóticas y no hay errores en este sentido, en esta inteligencia universal. Llegan para despertarnos. Y a veces la manera de despertarnos es sacudiéndonos, es desafiándonos, es incomodándonos. Entonces, nosotros ahora que entendemos que esto no es un castigo, no es una injusticia, sino que es un vehículo de aprendizaje, muchas veces nos despertamos del sueño porque es una pesadilla y el hecho de que es una pesadilla favorece que nos despertemos y que nos conectemos con la realidad. Si el sueño es bonito, es tranquilo, es lúcido, decimos, no me moleste, quiero seguir durmiendo, pero no nos podemos conectar con la verdad si seguimos durmiendo. Entonces, en estos espacios compartimos la vocación de la verdad. Somos quienes decimos, no, yo quiero despertar a la experiencia más amplia que puedo tener, no a una proyección acotada de lo que mi mente sueña. Entonces, sepamos que el sufrimiento tiene que ver con la interpretación que la mente hace de la experiencia en base a mi conveniencia personal. Entonces, si es algo que yo percibo que no le conviene a mi cuerpo o a mi mente, no a mi ser, porque no hay nada que no le conviene a mi ser, a mi cuerpo y a mi mente, digo, sufro con esto. Pero cuando aprendo a quitar y a practicar la aceptación, la entrega, voy a poder recibir las experiencias y usarlas como combustible para mi evolución, para mi despertar. Eso es lo deseable, ¿no? Darle ese uso a las experiencias. Bien, bueno, voy a leer lo último. Acá Fer, que es colaboradora de VIR, dice: les recordamos que en guiaespiritual.com.ar encontrarán un montón de recursos y meditaciones que pueden aprovechar como prácticas. Bueno, y después, hola Concepción, Claudia dice: hay un estado de gran agotamiento físico y psíquico y sobreponerse para conectar con ese estado de conciencia a veces se hace difícil. Concepción, es más fácil. No hace falta sobreponerse para conectarse, porque es justamente lo contrario. No es que tengo que esforzarme para ir hacia algo. Es decir, yo doy este ejemplo. Yo estoy acá. Si te digo, da un paso hacia la puerta en la habitación que estás, tenés que hacer algo, tenés que pararte y moverte. Pero si yo te digo, da un paso hacia vos misma, no haces nada, porque ya estás ahí. Simplemente reconocer, ya estás ahí, es más fácil que eso. Es relajar, es entregarse, es aceptar, es dejar de hacer. Es dejar de pensar, dejar de desear, dejar de temer. Es simplemente permitir ser. ¿Eh? Es más simple que eso todavía. Es un juego en el que solo se gana, me gusta decir. Un juego en el que solo se gana. Sí, sí, sí. Aquí se me viene la frase de: no vaya a ser que vayamos a ser demasiado felices. como, no es, bueno, eso. Sí, a veces tenemos ese prurito, pero nos asusta la inmensidad de la posibilidad que tenemos. Y hay en cierto punto una justificación, porque somos un punto chiquitito y en esa inmensidad de la capacidad total decimos, uy, nos esfumamos en esta totalidad. Pero es hermoso también esa instancia en el que la ola deja de ser ola para fundirse en un océano absoluto, ¿sí? Esa es una posibilidad. Exacto, exacto. Sí, con esta frase la intención también es darnos cuenta cuán apegados estamos a nuestro sufrimiento. Exacto, hasta que no. Sufrimos hasta que dejamos de sufrir. El sufrimiento es necesario, como dice Eckhart Tolle, es necesario el sufrimiento mientras sea necesario. Cuando no, no. Y sepamos que hay una manera de vivir donde el sufrimiento es innecesario. Pero tenemos que madurar internamente para simplemente aprovechar esa posibilidad. Que haya dolor en la vida no quiere decir que esté sufriendo en la vida. Son dos cosas distintas. Bien, bien. El sitio web es guiaespiritual.com.ar y también pueden encontrar prácticas de yoga y meditación en shalaluna.com.ar. Tenemos un equipo maravilloso
para prácticas. Sí. Ahí escribieron en los comentarios la página web. Ahí está. Bien. Bueno, Vir, ya estamos. Que no sé, ¿quieres decir algo para el cierre? Agradecerles a todos ustedes, agradecerte a vos, poder compartir este espacio. Para nosotros es muy enriquecedor y bueno, eso. Gracias. Gracias. Me resta agradecer y invitarlos a todos a hacer uso de la posibilidad de vivir en paz, en felicidad y en plenitud. Esa paz, felicidad y plenitud está esperando ser descubierta en el centro de nuestro propio ser. No depende de nada ni de nadie más que de cada uno de nosotros hacia adentro. Así que esa es la invitación. Gracias. Gracias a todos. Ani nos saluda. Gracias, Ani, por estar ahí. A todos, a todas. Gracias, un gusto acompañarnos. Que sigamos con muchos más espacios para iluminar y acompañarnos. Que así sea. Gracias. Besito grande. Adiós y hasta pronto. Chao a todos. Gracias a todos. A todas. Hasta pronto.